Había mucha sangre en el suelo, en las paredes y en la puerta. Una conocida empresaria es atacada brutalmente en su oficina. Nadie se fiaba de él. Se va debido al estrés. ¿Era obra de un empleado descontento? Le di $1000 la noche que la mataron y nunca hallaron ese dinero. ¿O un robo frustrado? Me hizo prometer que si le sucedía algo iría inmediatamente a la policía. Un testigo presenta un posible móvil. No parecía planeado, básicamente improvisó. Las pruebas revelan algunos interrogantes, pero plantean muchos más. Durante años, George Hansen y Mary Ann Cleavery dirigieron conjuntamente su negocio de reformas Zulo en Loves Park, Illinois. Y eran toda una pareja. En Al Zulo, no te mudes, reforma. Con una llamada lo resuelve todo. Sus anuncios en televisión contribuyeron al éxito del negocio. En 2004, Mary Ann dijo a su socio que quería jubilarse. Mary Ann llevaba las cuentas. George se encargaba de las reformas, el mantenimiento y los materiales. Muy buena persona, muy amable, siempre dispuesta a ayudar. Quería empezar a disfrutar de la vida un poco, saborear los frutos de su trabajo. Mary Ann trabajó hasta tarde revisando los libros. Unos días antes de las vacaciones de Navidad, cuando todos se habían ido, la atacaron brutalmente. Cuando se disponía a cerrar la oficina e irse, a la mañana siguiente, su socio George Hansen y otro empleado hallaron el cuerpo de Mary Ann al llegar al trabajo. Los paramédicos certificaron su muerte en el lugar. Vi toda esa sangre alrededor de Mary Ann. Era la primera vez que veía el cuerpo y algo tan horrible. Y el patólogo determinó que le habían golpeado al menos 3 veces por detrás. Tenía graves heridas en la cabeza. Esa fue la última vez que hablamos. Cada mañana iba a su oficina y le deseaba un buen día. Y por supuesto ella a mí. Había sangre fresca encima de la coagulada, lo que indicaba que se habían producido 2 altercados distintos. Los criminalistas hallaron algunas pistas extrañas. Te preguntas por qué esa persona regresó y le golpeó de nuevo. Pude determinar que primero recibió al menos 2 golpes en el vestíbulo. Al rato el asesino se arrodilló sobre ella y le propinó 2 golpes más. El monedero de Mary Ann no estaba, lo que indicaba un posible móvil de robo. Prevés que desaparezcan cosas de valor que una persona pueda llevarse, que falten. No faltaba nada de la empresa. Pero no se habían llevado otras cosas de la oficina. Era mi amor y era mi vida. Tengo problemas de visión. Ella era mis ojos. Mary Ann era una viuda de 69 años, madre de 5 hijos ya adultos. Teníamos planes. No éramos 2 viejos sentados viendo pasar las horas. Había trabajado en Al Zulo. Se va debido al estrés o a una especie de ataque de nervios. Nadie confiaba en él, incluidos los empleados de Zulo. En busca de sospechosos, los investigadores descubren que la empresa había despedido no hacía mucho a un trabajador, Kevin Doyle. Y su antipatía hacia Mary Ann era conocida. Hola, soy Mary Ann y él es George, y somos especialistas en reformas. Doyle tenía un móvil y conservaba las llaves del edificio. Eso lo convertía en principal sospechoso. Reformas Al Zulo te ayuda a convertir tu casa en un hogar. Al Zulo era una institución en Loves Park, Illinois. Mary Ann Cleavery era conocida en el vecindario por su generosidad. Mary Ann aparecía en algunos anuncios impresos al principio de fundar la empresa, al estilo de Vanna White con los armarios de cocina.
Los investigadores estaban seguros de que un cliente o un empleado había matado a Mary Ann. Daba a los trabajadores anticipos de su bolsillo, no del dinero de la empresa. La investigación se centró en un ex empleado resentido, Kevin Doyle. Tenía que ser alguien familiarizado con la distribución del negocio. Al ser interrogado, Doyle declaró estar en casa, enfermo, en el momento del asesinato, aunque nadie podía confirmar su coartada. Creo que decía cosas que no eran ciertas y que no se podía confiar en él. No era una persona honrada. Al parecer hablaba mucho y hacía poco. Pero el día después del asesinato hizo algo muy extraño. Kevin Doyle no tenía antecedentes penales. Pensamos, perfecto, ya tenemos a un sospechoso. Kevin se presenta y ofrece su ayuda a la familia, explicando cómo podía reflotar el negocio. La policía supo también que Mary Ann y su socio, George Hansen, no se llevaban bien. Es tan frecuente ver testigos excesivamente cooperativos, por así decirlo. Pues eso era Kevin. Siempre fue un reto entre ellos dos, porque tenían personalidades tan dispares. Siempre se peleaban. Ella siempre iba muy elegante, sabía hablar, sabía comportarse. En cambio, él no aparentaba ser una persona fuerte, honesta y ética. George negaba que tuvieran problemas y afirmaba que su relación con Mary Ann era buena. Ella desconocía que él estuviera rabioso porque Al-Zulo la había hecho socia igualitaria del negocio al morir. Eran socios en el negocio y llevaban muchos años trabajando. Al ser interrogado por la policía, George contó que tenía una coartada para la hora del asesinato. Una relación entre socios es como un matrimonio. Si no te llevas bien, déjalo. Y nos llevábamos genial. Había salido a tomar algo con su esposa. Luego había llevado a su hija a la autoescuela y había ido a un salón de bronceado. Y creo que después se fue para casa. Un vecino llamó a la policía y dijo haber visto una bolsa negra de basura sobre el hielo del río Rock, que estaba a 8 kilómetros del lugar del crimen. Luego, varios días después del asesinato, se produjo un hecho inesperado. Los bomberos usaron un camión escalera para coger la bolsa en el hielo. Lo que realmente les llamó la atención es que no hacía mucho habían encontrado un bebé en una bolsa de basura. Dentro de la bolsa de basura había otra bolsa de plástico llena con varios objetos. Fue un gran proyecto. Varios hombres descendieron por encima del río hacia el hielo, que es peligroso, y recuperaron la bolsa. Creo que cuando encontraron la bolsa, ataron cabos. Un jersey, un martillo, guantes de cuero y el bolso con el identificador de Mary Ann Clivery. Solo con haber mirado por encima del puente, podría haber dado unos pasos y hubiera alcanzado el agua. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Al parecer, el asesino había lanzado la bolsa desde el puente, pero no cayó en el agua, sino que aterrizó en el hielo. Había restos de sangre en el interior de la manga derecha, lo que confirma que una persona diestra le golpeó por detrás. El jersey de la bolsa tenía manchas de sangre. El señor Zulo llevó ese jersey durante muchos años y siempre estaba en la oficina. La gente se lo ponía cuando tenía frío. Los empleados reconocieron el jersey de inmediato. Era del propietario fundador de la empresa, Al-Zulo. Los análisis demostraron que la sangre era de Mary Ann. Saqué muestras del cuello del jersey para determinar quién se lo había puesto. Los científicos analizaron el suéter por si contenía células de la piel. La policía sospechaba de 2 personas en el asesinato de Mary Ann Clivery: su socio George Hansen y un empleado resentido, Kevin Doyle. ¿Identificarían las células de la piel al asesino? Determinaron células de piel en el cuello. Esas células dieron un perfil de ADN. Los análisis forenses del jersey ensangrentado
hallado en la bolsa de plástico arrojada que contenía objetos personales de Mary-Ann. Pero aquello no probaba que fuera el asesino. Cuando analicé las muestras del cuello para saber quién era, coincidió con el perfil de George Hansen y no coincidía con nadie más. Otros empleados, además de George Hansen, a veces se lo ponían. Era el suéter del propietario fundador de Al Zulo y estaba en el armario de la empresa. Luego la policía descubrió otros datos curiosos. Se ponía el jersey en invierno, por supuesto, otros empleados se lo ponían de vez en cuando si tenían frío. Determinó una fuerte cantidad de somníferos con prescripción. Pero Mary-Ann no tenía prescritos esos fármacos. Un análisis forense de la taza de café de Mary-Ann Se quedaba dormida sobre la mesa por las tardes. Poco después de tomarse el café se ponía muy mala. También le sucedía después de comer ensaladas. Llegaba sintiéndose bien por las mañanas. George Hansen tenía por costumbre llevarle personalmente un café. Cuando la policía preguntó quién tenía acceso directo a la comida de Mary-Ann, solo mencionaron un nombre. Algo que Mary-Ann le había contado poco antes de morir. Luego, el novio de Mary-Ann contó a la policía un posible móvil. Mary-Ann había mandado felicitaciones de Navidad a algunos clientes. Un par de ellos devolvieron las tarjetas a la empresa con notas informando de las dificultades que estaban atravesando. Me hizo prometerle que si le pasaba algo, iría inmediatamente a la policía con esta información. Mary-Ann hizo una revisión de las cuentas y descubrió que su socio, George Hansen, estaba robando a la empresa. Estos proveedores contaron a Mary-Ann que no habían cobrado, pero en los libros internos de la empresa constaban como pagados. Mary-Ann descubrió que George había robado hasta $100,000. Cobraba el dinero de los clientes y luego lo depositaba en su cuenta personal. Mary-Ann se exasperó al saber que la empresa estaba a un paso de la quiebra. Además de quedarse con ingresos reales, también tenía un pequeño negocio paralelo que cargaba los suministros a cuenta de Al Zulo y los usaba después para proyectos personales. Según su novio, Mary-Ann tenía pensado hacer frente a Hansen la tarde de su asesinato. Yo lo sabía, pero no podía contárselo a nadie. Si lo hubiera hecho, Mary-Ann y mi relación se hubieran terminado inmediatamente. Le juré que guardaría el secreto. Sabíamos que tuvieron una especie de reunión aquel día. Siempre que se enfrentaban, evitaban hacerlo delante de los empleados. Siempre era a puerta cerrada. Yo lo depositaba y nos repartíamos el dinero. Al ser interrogado por la policía, George Hansen no negó haber robado el dinero, pero explicó que Mary-Ann también estaba implicada. A Jen Sandin le indignó la acusación de Hansen. No obstante, los registros contables de Mary-Ann demostraban transferencias correspondientes al montante de su salario y nada más. Y la policía descubrió también que George tenía otro posible móvil. Sabía que mentía. Sabía que mentía. Mentía más que hablaba. Ni me miraba. Probablemente era la manera de generar el dinero para comprar la empresa. Si la mataba y no le cogían, cobraría $150,000 del seguro que cada uno tenía. Las pruebas del asesinato de Mary-Ann fueron halladas posteriormente sobre el hielo debajo de aquel puente. Además, la policía obtuvo otra pista. La noche del asesinato de Mary-Ann, un testigo vio a un hombre en el puente del río Rock. Y pensó que era sospechoso. Por eso avisó a la policía. La persona que había llamado a la policía vio la camioneta pasar a la altura de la bolsa, como mirándola o queriendo cogerla. Y George era la única persona de la empresa con un vehículo que llevara esas matrículas. Tenía matrículas personalizadas donde se leía Zulo, el nombre de la empresa de Mary-Ann y George. Su vehículo era inconfundible. Es que cuando registraron el coche, descubrieron un anzuelo grande, cuerda
y otros objetos que llevaban a cualquiera a pensar que quería intentar pescar la bolsa desde el puente. Lo más curioso, Los investigadores debían revisar los objetos hallados en la bolsa para ver si podían probar que Hansen era el asesino. Desde un comienzo, la policía creyó que Mary Ann había sido asesinada por un compañero de trabajo. Yo no la maté. George Hansen tenía un móvil. Mary Ann podía probar que estaba robando a la empresa. Eso cierra el cerco. Saber que es una acción hecha desde dentro. Y delimita el campo de investigación. Los científicos analizaron la bolsa de plástico que contenía el arma usada en el asesinato de Mary Ann Clivery. Contó a Hansen que informaría a la policía acerca de sus prácticas empresariales. Son gases que se pegan a los aceites de huellas dactilares humanas. La pusieron en una cámara sellada llena de cianacrilato, gases de pegamento instantáneo. El polvo se adhiere a las huellas reveladas por el pegamento y las hace visibles. Procesé los objetos con un polvo detector de huellas. Se trata de un polvo fino y negro que espolvoreé por la superficie. Esas huellas apuntaban a George Hansen. Hallaron 3 huellas claras y una huella de una palma. Las pruebas de ADN de células de piel en los guantes también apuntaban a George Hansen. Los investigadores también encontraron guantes dentro de la bolsa, manchados con la sangre de Mary Ann. El ADN probaba que George llevaba el jersey y los guantes cuando propinó los golpes mortales. Todos estaban manchados de sangre de Mary Ann, y los guantes y el suéter también tenían restos de ADN de George Hansen. Contactamos con la hermana de Hansen, quien firmó una declaración conforme estaba mandándole esas pastillas. Y los investigadores descubrieron la procedencia de los somníferos prescritos hallados en la taza de café de Mary Ann. A cambio, él le daba $25 al mes. La fiscalía cree que el móvil era económico. George Hansen fue arrestado y acusado de asesinato. La fiscalía cree que Mary Ann esperó a que se marcharan todos los empleados antes de enfrentarse a Hansen por el desfalco. Quería comprar la empresa y no tenía dinero, así que pensó en cobrar el dinero del seguro que habían hecho como socios y heredar la empresa o adquirir el negocio y la vida continúa. Calculaba que había malversado a la empresa más de $100.000. he visto entradas escritas con tu puño y letra. Está claro que los proveedores no han cobrado. Claro que han cobrado. No obstante, Hansen escogió otra opción: el asesinato. Si no devolvía el dinero, Mary Ann amenazaba con denunciarlo a la policía. Cuando Mary Ann se disponía a salir por la puerta trasera, Hansen la golpeó en la cabeza con un martillo. Percibió que Mary Ann no estaba muerta, por eso la golpeó de nuevo, acumulándose sangre nueva sobre la sangre coagulada. Una prueba del ataque doble. Mientras Hansen preparaba la escena para que pareciera un robo, metió el jersey, los guantes y el martillo, junto con el bolso de Mary Ann, en la bolsa. Pero era invierno, y por 1,5 metros no cayó dentro del río, sino sobre el hielo. De camino a casa, lanzó la bolsa al río. La teoría era arrojar la bolsa al agua y que la arrastrara la corriente. Me gustaría haberle visto la cara cuando esa bolsa cayó en el hielo y oyó un ruido seco en vez del agua. Muy probablemente, mientras pensaba cómo recuperar la bolsa con las pruebas que había intentado arrojar al río. Más tarde, un testigo vio el coche de Hansen ir y venir por el puente del río Rock. Negó haber matado a Mary Ann, pero admitió haberlo encubierto. Una vez detenido, Hansen cambió su historia. Por eso sacó sus cosas de la escena del crimen. Dijo haber encontrado el cuerpo de Mary Ann cuando llegó al trabajo. Pensó que lo acusarían de asesinato. Pero el jurado no le creyó
George Hansen fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 60 años de cárcel. Me asusté, no llamé a la policía y lo recogí todo. Lo puse en una bolsa y me fui. Ahí metí la pata. De verdad vi un martillo y guantes que eran míos. Vi toda la sangre alrededor de Mary Ann. El jurado tardó más en escoger al presidente que en deliberar un veredicto de culpabilidad. Estaré aquí toda mi vida. Lo que había sido un negocio próspero terminó en decepción y asesinato. Hola, soy Merian y él es George, de especialistas en reformas al zulo. Mientras el jefe no está, nosotros pagamos. Te ofrecemos un descuento del 5%. Pero las pruebas forenses y la madre naturaleza ayudaron a resolver el misterio. Si George no fuera tan burro, habría sido un caso mucho más difícil de resolver. ¿Cuántas probabilidades hay de ir hasta un río con la intención de deshacerte de una bolsa y que caiga en el hielo? George confiaba en que no tenía testigos. Todo eran indicios que apuntaban a George Hansen. No solo fueron las manchas de sangre, también las huellas y después el ADN del jersey.